Relatos Paranormales Oficial. La maldición del Nahual. Quiero platicarles una historia de mi país, Paraguay. Muchos de ustedes conocen a un ser llamado Nahual, mas yo lo ubico por otro nombre. Lo conozco como lobizón, un ser maldito a quien cayó una maldición, y busca a otras personas para igualmente maldecirlos. Esto lo logra pasando por debajo de las piernas de los hombres, y posteriormente dar varias vueltas a su persona. El solo escuchar este nombre aterroriza a la gente, y más porque saben que esto se trata de una realidad. Se le puede encontrar en los cementerios, devorando restos de cadáveres, mientras que los huesos carcomidos los deja regados por cualquier parte, como si anunciara que la muerte no es el destino final. Al caer la noche, el lobizón pierde su forma humana, para transformarse en un animal similar a un perro, con dientes afilados. Por desgracia, varias personas han tenido encuentros con este ser, pero conozco una historia muy peculiar. Don Mele era un viejo campesino de la localidad de nombre Asunción, que vivía muy solitario en uno de los tantos pueblos de Paraguay. A decir verdad, habitaba en un lugar muy aislado de la población. Era una persona muy extraña, pues se cuenta que Don Mele no tenía familia, ya que estos habían muerto hace varios años atrás, de una manera trágica, a manos de un ser maldito, el cual acabó con cada uno de sus familiares. Se decía en las localidades cercanas de que un nahual, o también conocido como lobizón, les había quitado la vida de una forma espantosa, mientras Don Mele se encontraba trabajando en otro pueblo. En todo el valle se decía que este pobre hombre, después de los difíciles días de trabajo en el campo, había encontrado aquella horrible escena al regresar a su hogar. Lleno de impotencia, al haber perdido a sus seres amados, juró delante de sus cuerpos inertes que acabaría con esa maldita bestia que les había arrebatado la vida. Por tal motivo, a partir de ese día, el señor salía cada noche con machete en mano, en busca de aquella criatura, y en especial cuando había luna llena, para tratar de encontrar algún indicio que le diera detalles sobre su paradero. No obstante, no fue una tarea nada fácil, ya que le llevó bastantes años poder toparse con este nahual, por lo que pasó un largo tiempo. Su deseo de venganza permaneció intacto. En vez de ir disminuyendo, este iba en aumento conforme pasaban los días, hasta que una noche, por azares del destino, se cruzó con aquel macabro ser. Al ir caminando entre la oscuridad y profundidad del monte, encontró señales de aquel nahual. Al parecer andaba cerca de su ubicación, así que avanzó varios metros más entre la maleza, mirando con atención su entorno, mas no lograba percibir nada. Sin darse cuenta, había llegado a un cementerio de los pueblos aledaños, cuando de repente empezó a sentir que alguien lo observaba, por lo que comenzó a entrar en pánico. Pero en ese momento, un sonido aterrador le hizo poner la sangre helada. Escuchó un gruñido que retumbó en toda la sierra. Don Mele, lleno de terror y con los sentidos alerta, trató de apreciar de dónde provenía aquel macabro alarido. Fue entonces que miró en lo alto de los árboles y apreció a unos ojos rojos, tan intensos como un par de brasas ardiendo. Al poner mayor atención, vio que se trataba de aquel nahual. Su apariencia física era muy similar a un perro, pero de dimensiones descomunales. Sin previo aviso, esta criatura se dejó caer de la copa del árbol, por lo que cayó justo enfrente de Don Mele, y de manera casi inmediata le dio un golpe, por lo que rodó varios metros por el suelo. Aquel nahual se acercó al señor mientras aún permanecía en el piso. Don Mele pensó que sin duda lo iba a atacar, pero en vez de eso, empezó a dar vueltas entre sus piernas, muy pegado a su cuerpo. Esto, por supuesto, lo asustó demasiado, por lo que de inmediato trató de levantarse, pero al hacerlo, sintió un enorme dolor en su cuerpo. Al mirar, se llevó una aterradora sorpresa.
El nahual se encontraba mordiendo su pierna derecha. Veía claramente cómo los dientes traspasaban su piel. Don Mele, como pudo, empezó a forcejear con esa criatura, y a toda prisa sacó el machete que traía consigo, para posteriormente levantarlo en el aire y tomar fuerza para darle un golpe letal. Pero antes de poder hacerlo, este nahual soltó su pierna y retrocedió un par de metros. Ante el asombro de Don Mele, este animal se levantó en 2 patas, y sucedió algo que no podía imaginar. Comenzó a convertirse en una persona, y el cual no pudo reconocer, ya que la oscuridad del lugar impedía ver con claridad sus rasgos físicos. El señor, asustado ante lo que sus ojos estaban viendo, no supo qué acción tomar. Simplemente, su cuerpo no respondió. Esta criatura semihumana escapó a toda prisa, perdiéndose de nuevo entre la oscuridad del monte. El dolor de la pierna hizo que Don Mele volviera de aquella impactante escena. Ahora lo importante era llegar a su casa y tratar esa herida, así que con mucho esfuerzo retomó camino a su hogar, en medio de árboles frondosos y arbustos. Sin duda, esto le tomó un tiempo llegar, ya que la lesión que tenía era bastante profunda, y el dolor era sumamente horrendo. Una vez llegó a su casa, se limpió la herida con un poco de agua, y puso un par de telas alrededor de su pierna, con la intención de parar el sangrado que tenía. Era una lesión bastante aparatosa. Aquel dolor era tan intenso, al punto de impedirle dormir esa noche. Pero una vez salió el sol, Don Mele se levantó de la cama con mucho esfuerzo y salió de su hogar, apoyado de un palo de madera, para ir directamente con el curandero del pueblo, con la única finalidad de que le ayudara a sanar su herida, además de que ésta ya se estaba infectando. Al pasar unos minutos, los cuales fueron una agonía para el señor, por fin logró llegar con el brujo. Llamó a la puerta y el curandero abrió. Al ver que la cara de Don Mele se encontraba pálida y ver su ropa con sangre, rápidamente lo atendió y lo hizo pasar a su hogar. Al descubrir las telas para ver su herida, fue que se percató que no era una lesión cualquiera. Se apreciaban con claridad los orificios de los colmillos que dejó el nahual. Al ver que se encontraba en mal estado, le lavó la herida con un líquido a base de hierbas y posteriormente le puso algunas plantas en la pierna para cubrir su herida. Una vez terminó de curarlo, el brujo le advirtió que dejara de buscar al nahual que le había causado la muerte a su familia, ya que le podría ocurrir una tragedia. En el peor de los casos, esa diabólica criatura terminaría por arrebatarle la vida. Al escuchar las palabras del curandero, Don Mele supo que tenía razón, y lo mejor era dejar de buscar al nahual, al menos durante un tiempo, en lo que su estado de salud mejoraba, por lo que los días posteriores se concentró en realizar sus labores de campo. Cierta noche, Don Mele llegó a su hogar, totalmente agotado de su larga jornada de trabajo. Por ello, fue directo a la cama para descansar. No tardó más que un par de minutos para caer profundamente dormido. Pasaron varias horas hasta que llegó la madrugada. En ese momento, fue que escuchó un gruñido bastante aterrador que lo privó del sueño, y acto seguido, su caballo empezó a relinchar de una forma desesperada, como si algo lo estuviera atacando. Don Mele se levantó de su cama a toda prisa y se asomó por la ventana de su casa que da directo a su corral. Con la luz de la luna que en ese momento iluminaba el pueblo, se llevó un aterrador susto. Se percató que aquel aberrante ser se encontraba alimentándose de su caballo. Tenía un pelaje de color negro. Además, era bastante alto. Tenía unas garras largas y puntiagudas. Sintió una enorme sensación de terror. Sabía que tenía que darle muerte a esa espeluznante criatura, y solo de esta manera poder vengar la muerte de su familia. Para poder hacerlo, tenía que ser más rápido y astuto que esa bestia. Así que caminó hacia la entrada de la casa,
no sin antes tomar su machete para salir al exterior, tratando de hacer el menor ruido posible, y con mucha cautela, fue hacia la parte trasera de su casa, hasta llegar hasta donde se encontraba su corral. Al llegar, pudo apreciar que el nahual se encontraba de espaldas, totalmente concentrado alimentándose del caballo. Así que Don Mele empezó a caminar hacia esa criatura, mientras apretaba el machete con fuerza, mas el miedo que sentía hacía que su mano temblara sin control. Cuando estaba solo a unos cuantos metros del nahual, sin dudarlo un momento, Don Mele se lanzó hacia él y le empezó a dar varios machetazos, uno tras otro, por lo que esto le provocó varias heridas en todo su cuerpo. El nahual como pudo se levantó y totalmente herido, se echó a correr al monte. Así que Don Mele tomó la decisión de seguirlo. Sabía que las heridas que le había dejado eran bastante graves, y por tal motivo, esta criatura no podía llegar muy lejos. Al caminar varios metros en la profundidad del cerro, y tomando como referencia las marcas de sangre en el pasto, pudo ver a lo lejos a esa criatura, quien se encontraba recargado en un árbol. Así que caminó hacia él con mucho cuidado. Temía que pudiera levantarse y atacar, pero conforme se iba acercando, se dio cuenta que ese nahual, o lobizón, iba recuperando sus rasgos humanos, y cuando por fin llegó a donde se encontraba, se llevó una aterradora sorpresa. Este nahual era nada menos que el hijo del brujo, el mismo que lo había curado días antes. Este joven, a pesar de sus heridas, simplemente se rió de forma sarcástica. Don Mele no entendía el por qué se comportaba de esa manera. Estaba claro que su vida se perdía lentamente, pero este nahual, antes de partir, le hizo una confesión, que sin duda dejó sin palabras a Don Mele, y por si fuera poco, lo llenó aún más de coraje. En su lecho de muerte y agonizando, este nahual le confesó que él era el causante de haber arrebatado la vida a su familia, pero todo fue por una razón personal. Él estaba enamorado de su esposa, e infinidad de veces se acercó a ella, pero fue rechazado, por lo que sintió una desilusión amorosa, y juró vengarse de su familia, así tuviera que quitarle la vida uno a uno. Pero no fue todo lo que dijo, sino que también aceptó que ese acontecimiento no lo había realizado solo, sino con otros seres al igual que él. Le confesó que el pueblo estaba lleno de seres malditos. Don Mele, al escuchar estas palabras, rápidamente el coraje y el rencor se apoderaron de su persona, y levantó el machete que cargaba en su mano para ponerle fin a la vida de aquel ser infernal. Pero justo antes de hacerlo, este nahual le dijo que no le importaba si terminaba con su vida, ya que por fin había conseguido su objetivo. Ya era una persona libre, ya que la noche en que lo encontró fuera del cementerio y al pasar entre sus piernas, le había traspasado la maldición. Ahora él estaba maldito y ocuparía su lugar. Don Mele, tembloroso, no dudó en terminar con aquel aberrante ser. Desde ese día, Don Mele no volvió a su hogar. La gente del pueblo asegura que aquel señor se convirtió en un ser maldito y que en las noches corre por todo el monte, lleno de dolor y coraje. Pero cierto día, la gente del pueblo miró a una persona con los rasgos físicos de Don Mele, quien andaba en el monte escondido, mientras que otras personas cuentan haberlo visto en la noche, caminando en las cercanías del pueblo, buscando a quien traspasarle esta maldición. Al día de hoy, son historias que la gente de Paraguay tiene muy presente, y son incontables las personas que han tenido un encuentro con estos seres llamados nahuales, o conocido también como lobizón. Las tres brujas de Hidalgo. Esto aconteció aproximadamente en el año de 1956. Aquel día, la señora Neri estaba sumamente alegre, ya que después de varios años de intentar tener un hijo, por fin Dios se había apiadado de ella,
le dio la oportunidad de ser madre. Ella era una mujer indígena de la cultura otomí, nacida en San Bartolo, Tutepec, perteneciente al estado de Hidalgo, y quien además se encontraba casada con don Juan, un señor bastante alto y corpulento. Tenía un carácter fuerte y sobre todo muy voluble, pero a pesar de su forma de ser y actitudes, él amaba con todo el corazón a su esposa. Cuando la señora Neri le dio la noticia a su esposo, después de una jornada bastante cansada en el campo, él por supuesto se alegró muchísimo y una sonrisa se dibujó en su cara. Agradeció al cielo por aquel milagro que tanto había pedido. Tanta era su felicidad que durante los días posteriores no perdía oportunidad para presumir entre las personas del pueblo la llegada de su primer hijo. Pero también era consciente que desde ese día tenía que empezar a trabajar muy duro en el campo. No quería que su familia tuviera privaciones. Tenía el sueño de hacerse de un terreno y asimismo construir su casita, ya que para ese momento vivía en una casita prestada. Cada día, él salía a muy temprana hora antes de la salida del sol y regresaba cuando las primeras estrellas aparecían en el cielo. Cuidaba con cariño de su terreno, quería que la cosecha fuera abundante y así poder vender un poco de maíz para juntar un dinero. Pero su padre de Juan, al ver que su hijo amaba a su familia y se esforzaba cada día, tomó la decisión de darle unas tierras, las cuales se encontraban en la montaña vecina, en una localidad indígena con el nombre de Cerro Negro. Pero este pueblo era un tanto especial. Muchas de las personas o familias que intentaban vivir en ese lugar pronto abandonaban sus hogares. Esto porque ahí acontecían ciertos eventos paranormales. Por tal motivo, había una gran cantidad de casas abandonadas o a mitad de construcción, y las pocas personas que ahí habitaban eran sumamente desconfiados y no platicaban entre sí. Esto, por supuesto, no le gustaba mucho a don Juan. Él no quería vivir en ese sitio, y menos donde no tenía familia. Así que a pesar del hermoso detalle de su padre, él tomó otra decisión. Era comprar un pequeño terreno en el pueblo, muy cerca del monte, para construir en ese lugar una cabaña. Después de 3 meses, en los que se dio tiempo suficiente para ir a cortar troncos de madera para la construcción de su casa, y la cual cubrió con tejas, por fin terminó aquella choza, y mandó traer a doña Neri, para vivir en familia los pocos meses que le restaban de embarazo. Fueron cursando las semanas, donde todo aparentaba ser muy normal. La señora tenía su típica rutina hogareña, la cual comenzaba a las 5 de la mañana, hora en que se levantaba para ir a un viejo molino, a moler maíz para sus tortillas, ubicado a 3 calles de su casa. Pero en una de esas ocasiones, aun cuando el sol no alumbraba, pudo apreciar que en ese famoso Cerro Negro pasaron volando unas bolas de fuego muy cerca de las copas de los árboles. De igual forma, hacían movimientos raros e inusuales. Subían varios metros en el aire para después bajar y meterse entre los arbustos. Aquello por supuesto le cayó de sorpresa, ya que en su pueblo no vio nunca algo similar. A pesar de este aterrador evento, no le prestó mucha importancia. Tenía que apresurarse para darle el desayuno a su marido antes de que se fuera al campo a trabajar. Pero al llegar a su casa, le platicó de aquel evento a su esposo. Él simplemente le dijo que no se preocupara. Aquella maldad estaba lejos de su localidad, sin imaginar que lentamente se acercaba una tragedia a su familia. Pasaron los meses, hasta que por fin la señora Neri dio a luz a su bebé. Al no haber clínica o médico cerca de la localidad, ella tuvo a su pequeño en su casita. Don Juan estaba lleno de felicidad, por lo que mandó matar 2 puercos para darle de comer a la gente, ya que era una tradición en el pueblo invitar un taco de comida ante eventos tan especiales como este. Pero no todo sería felicidad en esa localidad, ya que algunos eventos de maldad empezaron a acontecer. Era como si dieran aviso que algo aterrador se acercaba.
Resulta que pocos días después del nacimiento del pequeño niño, un vecino se acercó a la casa de doña Neri con la intención de darle una noticia y tomara sus debidas precauciones. Una vez estableció una conversación con ella, le dijo que esa madrugada, cuando estaba dando a luz, había visto varias bolas de fuego volando muy cerca de su casa, las cuales subían y bajaban, dando varias vueltas alrededor de su cabaña. Le comentó preocupado que eso podría tratarse de brujas queriendo llevarse a su niño. Después de estas palabras, aquel señor se despidió y volvió a su casa. Esa tarde, cuando llegó don Juan del campo, la señora lo puso al tanto de aquella conversación. No obstante, él no le dio mucha importancia. Argumentó que era solo casualidad y no había nada de qué preocuparse. Por lo tanto, dejó este evento a su suerte, sin saber que la tristeza y el terror se estaban acercando cada día más a su casa. Pocos meses después, el señor aceptó ser padrino para apoyar en el carnaval de su pueblo. Tenía la responsabilidad de organizar lo que fuera necesario para darle de comer a la gente que llegara, por lo que estaba sumamente apurado en esos días. Cuando llegó el día marcado, muchas personas llegaron a la festividad, incluyendo de otros pueblos. Por supuesto, todos iban bien vestidos para la ocasión, pero aquella tarde se presentaron 3 señoras, quienes captaron la mirada de los presentes. Ellas iban vestidas con ropas de color negro. Era algo raro verlas de esa forma. Así que don Juan, en compañía de su esposa, se acercó a ellas para saludar y darles la bienvenida. Las señoras, al ver que doña Neri tenía en brazos a su hijo, se tomaron la libertad de pedirlo un momento y cargarlo entre sus brazos. Pero una vez que el niño estuvo en las manos de una de ellas, el pequeño comenzó a llorar con desespero y su carita reflejaba una mirada de miedo. Fue algo que le causó rareza a los padres, ya que no había ocurrido antes, mas no le dieron la importancia. Después de este peculiar evento, las señoras tomaron asiento. La fiesta duró todo el día, hasta que llegó la noche, muy cerca de las 12. Todos comieron, bailaron y cantaron hasta perderse en el alcohol. Incluso la señora Neri tomó del afamado aguardiente de caña, por lo que esto la embriagó un poco. Pero como tenía al niño en brazos y con el miedo a que se le cayera, tomó la decisión de ir a dejarlo a su casa. Al final de cuentas, estaba a unas cuantas casas de la fiesta. Una vez entró a su cabaña, lo puso en su hamaca y posteriormente lo hizo dormir. Cuando el niño se quedó profundamente dormido, la señora regresó a la fiesta, pensando en volver algunos minutos más tarde para ver si el niño no había despertado. Al llegar de nueva cuenta a la reunión, se dio cuenta que las personas empezaban a marchar a sus hogares, incluyendo a esas 3 señoras de vestimenta negra. Solo quedaron unos pocos, pero al ser ella una de las encargadas, tenía que esperar a que todos se fueran. Pero en esos momentos, empezaría el terror. No pasó mucho tiempo cuando un gran alboroto se empezó a escuchar a lo lejos. Los presentes, que aún se encontraban reunidos, pusieron atención para tratar de escuchar de dónde provenía aquel escándalo. Era como si fueran aleteos de varias aves, y éstas estuvieran peleando. En ese momento, don Juan y doña Neri tuvieron un mal presentimiento, y guiados por lo que dictaba su corazón, corrieron a toda prisa en dirección a su cabaña. La primera en llegar fue la señora. Al entrar al cuarto donde estaba su pequeño, vio algo que le robó el aliento, llevándose las manos a su rostro. Asimismo, esta escalofriante escena hizo que su cara se tornara pálida por el gran horror que sus ojos habían visto. Su pequeño hijo se encontraba tirado sobre el suelo, y 3 guajolotes de color negro jalaban bruscamente al bebé. Cada uno tomaba una extremidad del pequeño y tiraba con fuerza. Era como si quisieran arrancar su piel. La pobre madre vio que su hijo se encontraba muy lastimado, pero lo raro de todo era que no lloraba o emitía quejido de dolor. Aquellas brujas lo habían dormido.
En esos momentos llegó don Juan. Al igual que su esposa, se sobresaltó por lo que estaba viendo, pero a diferencia de ella, él pudo reaccionar y se acercó para ayudar a su pequeño. No obstante, ante el asombro de los padres, estas malvadas brujas se coordinaron con rapidez para sacar al infante por la ventana y correr junto con el niño hacia las faldas del Cerro Negro. La madre, al ver cómo se llevaban a su hijo, empezó a gritar con angustia, mientras que don Juan se lamentaba por no haber hecho caso a las advertencias que con anterioridad se habían presentado. Este alboroto hizo que las personas que aún estaban en el carnaval se acercaran, así como otras personas que dormían en sus hogares. Don Juan rápidamente les platicó lo que había sucedido, así que pidió su apoyo para ir a buscar a su hijo. Tenía la esperanza de encontrarlo con vida, así que las personas tomaron algunos machetes y leños para alumbrar su camino, y posteriormente adentrarse en la oscuridad del monte. Una vez entre la maleza, empezaron a buscar alguna señal del posible paradero de las brujas. En esos momentos, vieron algunas gotas de sangre seca sobre el pasto, por lo que empezaron a seguirlas. Por más que caminaban a paso apresurado, no lograban alcanzar a las brujas. Don Juan, en su desesperación, se echó a correr en las profundidades del cerro, guiándose por aquellas marcas de sangre. Esto hizo que las personas que lo acompañaban fueran quedándose atrás en el camino. Don Juan, como pudo, llegó hasta lo más alto de aquel cerro, pero fue todo lo que pudo hacer por su hijo, ya que metros más adelante, cerca de un acantilado, vio algo que le partió el corazón. Ahí estaba el cuerpo inerte de su pequeño, con varias marcas en su piel por las heridas que le habían dejado las brujas, y a quien mordieron como bestias salvajes. El padre, conmocionado, se acercó a su hijo y se hincó para llorar a su lado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Su tesoro más apreciado se había ido de nuevo con Dios. Después de varios minutos, las otras personas llegaron a donde él se encontraba, así que al ver la escena de lo que había acontecido, solo se limitaron a mirar con tristeza y remordimiento, y se apartaron varios metros de don Juan. Después de un largo rato, donde el señor lloró amargamente, tomó la decisión de levantarse de nuevo, pero en ese momento sucedió algo trágico. Él pisó mal sobre el suelo, por lo que dio unos cuantos pasos hacia atrás, y sin recuperar el control, cayó de aquel acantilado, perdiendo la vida de una forma no imaginada. De esto ya pasaron más de 60 años, pero tal pareciera que fue ayer, ya que la señora Neri nos cuenta este terrible hecho que marcó su vida. En la actualidad, ella tiene 85 años, de los cuales uno a uno le recuerdan el sufrimiento y la pérdida de sus dos únicos amores, a raíz de estas malvadas brujas. El Nahual y la extraña criatura de la noche. Esto que les voy a contar es parte de los sucesos que ocurren durante las noches en los pueblitos de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México. En aquellos lugares aparece un ser que genera gran miedo entre las personas de todas las edades. A esta criatura le da igual manifestarse en cualquier sitio, incluso en las calles principales de los pueblos. También se le ha visto en las huertas o caminos solitarios. Esta terrible criatura es muy conocida en esta región como Cadejo. A diferencia del Nahual, este puede ser una persona, o en su caso, un espíritu del inframundo, el cual ya perdió todo sentimiento de humanidad. En otras partes de Centroamérica, se dice que hay dos tipos de Cadejo. Uno es de color blanco, quien fue creado por Dios para causar temor a la gente, pero también para protegerla, cuidando el camino de las personas que se encuentran fuera de casa a altas horas de la noche. Pero también existe su versión maligna, el Cadejo Negro, quien fue creado por el diablo, quien intentará llevar a las personas a la perdición. Aquí en México, aquellas personas que han tenido la desdicha de encontrarlo, dicen que es muy parecido a un perro de gran tamaño,
que inmediatamente causa horror. Tiene una apariencia física muy delgada, al punto de casi llegar a los huesos, y por si fuera poco, sus ojos son rojos como dos brasas vivas ardientes por el fuego. Además, este animal tiene un enorme hocico, que al abrirlo, deja al descubierto sus grandes dientes afilados, que en caso de ser necesario, pueden triturar con facilidad los huesos de alguna persona o animal. De igual forma, cuenta con unas enormes uñas, que al caminar, provocan un ruido que genera un fuerte escalofrío, dándole un aspecto muy siniestro. Ahora que saben qué es un cadejo, les voy a contar la historia que le sucedió a mi familia. Hace unos 40 años atrás, mi abuelo, sus hermanos y 2 de mis tíos, que vivían en el poblado de San Pedro Tepanatepec, se dedicaban a la elaboración artesanal de tejas y ladrillos. Ellos tenían su lugar de trabajo a las afueras del pueblo, y para llegar a dicho lugar, forzosamente tenían que pasar por varias huertas con grandes árboles frutales, como mango y tamarindo, así como por un pequeño río. En aquel entonces, mi abuelo con su hermano y sus hijos mayores solo podían trabajar de noche. Esto por una razón muy sencilla. Era para no estar expuestos tanto tiempo a altas temperaturas, debido a que la región es muy calurosa, y sumado a esto, los ladrillos necesitan de una gran cantidad de calor para ser cocidos en los hornos. Por esta razón trabajaban a esas horas. En una ocasión, mi abuelo se fue en la tarde a la tejería, antes de que el sol se ocultara. Esto porque tenía que acomodar un pedido que irían a recoger al siguiente día. Al llegar, de inmediato se puso a trabajar, al punto de no darse cuenta de lo rápido que pasó el tiempo. Cuando por fin terminó y dejó todo en orden, retomó el camino de regreso a casa. Para entonces, ya eran cerca de las 2 de la mañana. El sendero por el que tenía que cruzar se veía bastante tétrico a esa hora. Por lo tanto, mi abuelo sacó un cigarro de su camisa y procedió a encenderlo. Esto con la intención de ahuyentar a esos malos espíritus de la noche que pudiera encontrar en el camino y, por supuesto, darle un buen susto. Al haber pasado varios minutos, llegó al lugar donde se encontraban las huertas de árboles de tamarindo, las cuales proyectaban una enorme sombra, impidiendo que pasara la luz de la luna. Sin tener otra alternativa, tuvo que cruzar por dicho lugar. En ese instante, mi abuelo comenzó a escuchar como si algo o alguien pisara un conjunto de ramas y hojas secas. Al oír esto, él se detuvo de inmediato y puso mucha atención para ver de dónde provenía aquel sonido que rompía el silencio de la noche. Se dio cuenta que esas pisadas, al parecer, eran producto de un animal muy grande, y si los oídos no le mentían, estaba dentro de la huerta. Por un instante pensó que podría tratarse de un jaguar, ya que por esos lugares todavía era común ver en las noches a estos enormes felinos. Se dio cuenta que las pisadas se movían rápidamente de un lugar a otro. Era como si trataran de confundirlo. Mi abuelo empezó a sentir una mezcla de preocupación y miedo, de tal forma que se hincó al suelo para recoger una piedra lo suficientemente grande como para causar daño, cuando de pronto, de una forma inesperada, esa criatura que estaba oculta brincó del alambrado de púas que limitaba el camino y la huerta, solo para ponerse justo enfrente de mi abuelo. Este aterrador ser era nada menos que el cadejo, o eso fue lo que pensó mi abuelo. Pudo ver a detalle que tenía un par de ojos de color rojo, que brillaban como las brasas que quedan en el fondo del fogón. Mi abuelo, al ver a este ser tan escalofriante, trató de tranquilizarse, guardando la calma, y con mucha lentitud, evitando hacer algún movimiento brusco que pudiera incomodar al cadejo, se levantó y le dijo: «Tranquilo, yo no le hago mal a nadie, solo vengo de mi trabajo y quiero llegar a casa con mi familia». Aquella criatura, al escuchar estas palabras, dio unos cuantos pasos hacia atrás, pero sin quitarle los ojos de encima, y después pasó lentamente a su lado,
enterrando sus garras sobre la tierra. Mi abuelo giró para no dar la espalda, ya que era de conocimiento de los pobladores, que si le das la espalda al cadejo, este se aprovecha y enseguida ataca a las personas. Los que lograban sobrevivir a estos ataques fallecían a los pocos días. El cadejo continuaba mirando a mi abuelo, analizando cada movimiento que hacía. Al cabo de unos segundos, ese animal lanzó una especie de alarido y echó a correr, por lo que dio un gran salto para adentrarse de nuevo en las huertas. Al terminar este inquietante encuentro con el cadejo, mi abuelo hizo un gran esfuerzo para recuperar el aliento y retomar el camino a casa. Cuando llegó con su familia, les contó lo que había pasado. De igual forma, le dijo a sus hijos que tuvieran mucho cuidado al regresar de la tejería. Pero no pasaron muchos días cuando aquel cadejo se hizo presente de nuevo. Esa noche, 2 de mis tíos se encontraban en su terreno trabajando. Mientras uno llenaba los moldes, el otro tenía que meter ladrillos al horno, el cual era muy grande. Para que puedas darte una idea, era muy parecido a los hornos de pan artesanal, pero de mucha mayor capacidad, ya que pueden cocerse hasta 3000 ladrillos. Al haber transcurrido varias horas, y al ser de madrugada, mis tíos por fin acabaron su trabajo, así que decidieron volver a casa. En su regreso, iban con mucho cuidado, ponían total atención en su entorno, en caso de que el cadejo apareciera con la intención de hacerles daño. Pasaron por las huertas de tamarindo y mango. Por fortuna, no sucedió nada raro, pero su suerte no fue la misma al llegar al arroyo. Una vez en la orilla del río, mi tío, que había estado expuesto al calor del horno metiendo los ladrillos, fue cargado en su espalda por su hermano, ya que no era conveniente que tocara el agua fría. Eso podría traerle dolores musculares, pero fue en este preciso instante que aquel escalofriante ser apareció de nuevo. Justo cuando se preparaban para cruzar el río, de pronto empezaron a escuchar del otro lado unos gruñidos bastante fuertes, tanto que sus cuerpos temblaron por el temor. Con mucho miedo levantaron la mirada, con la intención de buscar entre la oscuridad qué había causado esos alaridos. Sus caras se llenaron de pánico al observar que se trataba del cadejo. Vieron como un par de ojos rojos brillaban en la penumbra y lentamente se acercaba al río. En el momento en que llegó a la orilla, el cadejo les gruñó con mayor fuerza. Era como si les avisara que iba a atacar, y fue exactamente lo que pasó, ya que se lanzó al agua y nadó hacia donde estaban mis tíos. Ellos, al observar esto, rápidamente tomaron sus machetes, esperando el instante en que saliera del agua, listos para defenderse. Pero cuando el cadejo se encontraba cerca, un fuerte viento levantó el polvo del suelo, ocultando por completo a esta criatura. Cuando el polvo se asentó, se dieron cuenta que ese animal ya no se encontraba, había desaparecido. En cambio, este apareció justo detrás de ellos. A toda prisa, y con el miedo a ser atacados, mis tíos quisieron levantar sus machetes para protegerse, pero les fue imposible. Era como si pesaran toneladas. Al ver que no tenían otra alternativa, y que el miedo los invadía con cada segundo que pasaba, decidieron arrojarse al agua y nadaron rápidamente hacia la otra orilla. Cuando finalmente cruzaron, voltearon su mirada para ver si el cadejo los seguía. Apreciaron que esta aterradora criatura solamente los veía fijamente, mientras permanecía sentado con la lengua de fuera. Mis tíos, sin perder mayor tiempo, echaron a correr a toda prisa rumbo a su hogar. Al llegar a casa, le contaron a la familia lo sucedido, así que les hicieron una taza de café y les dieron un pan para el susto. Pero la situación no terminó aquí, aún faltaba otro suceso, el cual iba a demostrar que nada era lo que parecía. Varios días después, cuando estaban descansando y durmiendo tranquilamente en su hogar, escucharon un extraño ruido que provenía del corral, el cual hacía que las gallinas se alteraran.
Esto por supuesto hizo que todos se levantaran para ver qué sucedía. Mi abuelo, junto con mis tíos, tomaron sus machetes para defenderse, en caso de ser necesario. Salieron de la casa con cautela y se acercaron al gallinero con el menor ruido posible. Una vez estuvieron cerca, vieron algo que los dejó sin aliento e hizo que empuñaran el machete con fuerza. Apreciaron al enorme perro de color negro y entre su hocico cargaba a 2 gallinas. Al verse descubierto, dio un enorme salto y subió a un árbol que se encontraba junto a la casa y brincó hacia los otros árboles hasta adentrarse en las profundidades del monte, donde se perdió por completo. Mi bisabuela, al ver que todos estaban impactados y asustados, pero en especial hartos por los constantes encuentros con ese animal, les dijo que era momento de correrlo del pueblo. Así que al llegar la mañana, ella reunió a sus hijos y vecinos cercanos, ya que para entonces había asustado a otras personas. Les dijo que juntaran piedras del río y las colocaran amontonadas. Posteriormente, cuando tuvieran ganas de orinar, fueran a hacer su necesidad sobre las piedras, pero solo hasta las 6 de la tarde. Después de eso, debían agarrar sus piedras y guardarlas en un morral, para que en la siguiente noche se fueran en grupo a esconder, justo en donde los caminos hacen cruz, y al aparecer el cadejo, aventarle las piedras hasta correrlo. Así que al llegar el otro día, mis tíos y mi bisabuela, en compañía de otros señores, salieron poco antes de ocultarse el sol y se escondieron entre los matorrales, muy cerca de los árboles de tamarindo. Ahí permanecieron hasta que llegó la noche. Transcurrieron varias horas, hasta que muy cerca de las 12, escucharon las pisadas de un animal. Esto hizo que todos pusieran atención, observando en silencio si se trataba del cadejo. Se asombraron cuando lo vieron salir de unos arbustos, y este se dirigió hacia el cruce del camino. Al llegar a dicho lugar, el animal se detuvo unos segundos y empezó a olfatear. Fue en ese momento que mis tíos y los señores aprovecharon la oportunidad y empezaron a tirar las piedras. El horrible animal comenzó a dar fuertes alaridos a causa de los golpes provocados por las pedradas, pero esto no fue lo más impresionante, sino que aquello que parecía ser el cadejo realmente era un brujo, ya que poco a poco los gritos se convirtieron en voz de un hombre. No obstante, los señores no se detuvieron. Ellos continuaron aventando las piedras hasta que se acabaron. En ese momento, en lugar de ver a un perro infernal de ojos rojos, solo vieron a un hombre desnudo tirado en el suelo, el cual pedía clemencia y no le arrebataran la vida. Los señores, al ser testigos de esto, salieron de su escondite y con machete en mano se acercaron a ese brujo. Le preguntaron quién era y cuál era su propósito de asustar en el pueblo. El hombre, a pesar de encontrarse rodeado, no les mencionó cómo se llamaba. Solo les comentó que era un brujo que venía de los altos de Chiapas y que para poder obtener más poder tenía que atemorizar en ese lugar, y cada vez que asustara a alguien, él tendría más fuerza. Los señores, al escuchar esto, sin duda se enojaron aún más. La sangre les hervía de coraje. No faltó quien propusiera arrebatarle la vida, pero este brujo, al escuchar esto, rápidamente dijo que lo dejaran ir. En cambio, él no regresaría al pueblo, y ni mucho menos asustaría a otra persona. Pero los señores se negaron. Fue entonces que mi bisabuela intervino y dijo que lo soltaran. No tenía caso mancharse las manos por un brujo como ese, así que no queriendo lo dejaron libre, y compadeciendo aún más este brujo, le dieron una cobija para que se tapara y una vara para apoyarse, ya que no podía permanecer en pie. Pero el destino pronto le cobró por sus acciones. Comenzó a caminar en dirección a la salida del pueblo, y justo cuando terminó de cruzar el río, sucedió algo que dejó a los presentes asustados. Detrás de un arbusto salió el verdadero cadejo.
el cual era más espeluznante que el brujo. De un salto tomó al pobre hombre del cuello y se lo llevó arrastrando a la oscuridad, mientras el brujo daba gritos pidiendo ayuda. Al ver esto, mi abuela le dijo a mis tíos: yo sabía que no era el Cadejo. Él solo ataca a las personas con grandes pecados, borrachos, infieles, ladrones, y no anda haciendo males como los que hacía este brujo. Sin duda, hay muchas criaturas y seres que se esconden en la sierra, y de los cuales no tenemos conocimiento, pero las personas que los han visto pueden dar fe de ello. La obsesión de la bruja. Las brujas son personas con la capacidad de tomar la forma de diferentes animales, así como capaces de volar o quitar partes de su cuerpo. Algunas de estas brujas alcanzaron un amplio conocimiento en rituales de brujería, debido a que pactaron con el ser innombrable, que fue quien les dio el poder de modificar su ser y de adquirir conocimientos amplios en temas de hechicería. Se sabe que estas brujas se alimentan de sangre, especialmente de infantes, lo que les permite estar jóvenes y sobre todo alcanzar edades avanzadas, pero claro, todo a cambio de algo, con el riesgo a que sus actos y consecuencias tarde o temprano serán cobradas. Soy de un pueblo de nombre Cualcomán, México, esto en Tierra Caliente. La historia que les voy a platicar sucedió hace un largo tiempo, quizá hace unos 35 años. Recuerdo que exactamente frente a mi hogar vivía una familia de campesinos, que si mal no recuerdo eran bastante sencillos. La señora era muy humilde, y el señor de nombre Gilberto muy trabajador. Yo veía cómo todos los días iba al campo a trabajar la tierra, para de esta manera sustentar a su familia. Pero como en todas partes, no falta la maldad que esté tocando a nuestra puerta y esperando el momento en que le demos entrada. En el pueblo había una mujer de nombre Úrsula. Esta descarada señora en cada oportunidad que tenía, pasaba a la casa de los campesinos y no perdía tiempo para insinuarse a Gilberto, a pesar de que su esposa e hijos estuvieran presentes. Pero él no hacía caso a sus palabras, apreciaba mucho a su familia, como para hacer caso a los coqueteos de esa mujer. Esto por supuesto generaba en ella una molestia, que aunque era leve, se podía apreciar en su cara. Así que Úrsula, al ser despreciada por el señor, se marchaba dolida a su casa. La esposa de Gilberto, al ver tal escena, no podía evitar sentir un inmenso coraje, pero también de miedo, ya que en el pueblo se rumoraba por comentarios de la gente que era una malvada bruja. Se decía que si no eras de su agrado, ella hacía trabajos con el diablo, para que este ser innombrable se llevara a tu alma. Además la culpaban de un sinfín de situaciones paranormales que habían acontecido anteriormente. Por tal motivo, era muy temida por la gente, pero a pesar de los chismes, nadie había podido comprobar las palabras que había hacia su persona. A pesar de esto, solo se relacionaban con ella para lo mínimo. Poco tiempo después, al haber transcurrido varios días, y al ser un viernes por la tarde, Gilberto llegó del campo, tomó un baño y se dispuso a descansar. Cuando llegó la noche, y de manera inesperada, comenzó el terror para aquella familia de campesinos. El pobre señor empezó a experimentar sin razón alguna raras afectaciones en su cuerpo, al punto que su temperatura corporal se elevó demasiado. Se llenó rápidamente de una gran cantidad de granos en todo su cuerpo, y si esto no bastara, le dio un fuerte vómito, pero no uno cualquiera, sino que arrojaba bastante sangre. Esos malestares eran tan agudos que lo dejaron en cama sin poder siquiera moverse adecuadamente. Su esposa le puso trapos de agua fría para intentar bajar la temperatura. También le dio algunas tazas de té con ciertas hierbas para calmar sus molestias. La familia estaba desconcertada. No sabía por qué le sucedía esto a don Gilberto. Lo curioso de la situación fue que poco antes de que llegara el amanecer y se escuchara el canto del gallo,
La señora logró percibir un aleteo de un ave justo en el árbol de su patio, y poco después emprendió vuelo. ¿Cuál fue la casualidad que a los pocos minutos, don Gilberto empezó a sentirse mejor? Paulatinamente regresó el color a su cara, y sus molestias fueron desapareciendo. Las siguientes noches estuvieron con pendiente, para ver si no volvía a ponerse mal, pero nada sucedió. En cambio, cuando llegó de nueva cuenta la noche del día viernes, el señor cayó otra vez en cama, aunque en esta ocasión, la señora escuchó que poco antes un ave se posó en ese gran árbol que estaba en su patio. Ella intentó ver a través de la ventana para ubicarla, pero por la oscuridad del lugar le era imposible verla. Este animal permaneció ahí durante la mayor parte de la noche, y poco antes de que saliera el sol, la maldita ave se retiró del lugar. Solo hasta entonces su marido volvió a mejorar. Sin embargo, esto se hizo repetitivo. Al llegar cada viernes, el señor sufría de esos fuertes malestares, los cuales cada vez más lo iban dejando en un mal estado. Su apariencia física empezó a demacrar lentamente. Se le veía cansado y sin energía, pero a pesar de todo, él se esforzaba para ir al campo a cumplir con sus labores. Con el paso de las semanas, el dolor y el cansancio le fueron cobrando factura al señor. Ya no gozaba de una buena salud. La fuerza que tenía se fue agotando, y debido a esto dejó de ir a trabajar al campo. Mientras que por otro lado, las insinuaciones amorosas de Úrsula continuaban, haciéndose cada vez más notorias. Pero a él le importaba más su salud para poder trabajar que los amoríos de esa mujer. Si la familia pensó que la situación no podía empeorar, estaban en un completo error, ya que la ave negra que llegaba cada viernes y se posaba en el árbol, comenzó a ir con una mayor frecuencia. En ocasiones iba a diario. La esposa sabía que esto ya no era normal, era sin duda cosa del diablo. De hecho, atribuyó que esa rara enfermedad de su esposo tenía que ver con ese pájaro que se posaba en el árbol, y de cierto modo su corazón le indicaba que todo era producto de Úrsula. Así que desesperada, esperó que llegara el momento en que esa ave se apareciera. Cuando el sueño estaba a punto de ganarle, el ave se hizo presente, y casi al instante su marido empezó a retorcerse por el gran dolor que sentía su cuerpo. Así que, guiada por el instinto de su corazón, y queriendo confirmar si la visita de esa horrenda ave estaba involucrada con los síntomas de su esposo, tomó la decisión de decirle a su hijo mayor que agarrara la resortera de su padre y saliera al patio con mucho cuidado, de tal forma que ese pájaro no se diera cuenta. Una vez lo ubicara, tomara una piedra y se la aventara a ese animal. El hijo, a pesar de tener mucho miedo, realizó lo que su madre le indicó. Salió al patio tratando de no llamar mucho la atención. Posteriormente buscó a ese animal en el árbol. Una vez que lo encontró y vio que tenía la oportunidad, le lanzó una gran piedra que recogió del suelo. Desgraciadamente, por el nerviosismo que lo invadía, no le dio al animal, pero fue suficiente para ponerlo alerta, ya que el ave emprendió vuelo y se perdió entre la oscuridad de la noche. ¿Cuál fue la sorpresa de la señora? Que su marido dejó de quejarse. Esa madrugada durmió con aparente tranquilidad, mas no todo estaba resuelto. Al llegar la otra noche, esa ave volvió de nuevo. Don Gilberto empezó a ponerse mal. Él gritaba de dolor. Se podía ver el sufrimiento en su cara. Tal parece que pedía clemencia, o peor aún, le quitaran la vida para terminar con ese sufrimiento. Su hijo, al ver la situación tan crítica en la que su padre se encontraba, salió decidido al patio en busca de esa ave. Estaba más seguro que nunca de darle una buena pedrada. Tenía la intención que nunca más volviera a su humilde casa. Cuando la divisó en lo alto del árbol, tomó una piedra y la puso en la resortera. Rogó a Dios para tener la suficiente puntería para golpear al animal. Tomó un poco de aire y lanzó esa piedra.
Tal parece que Dios escuchó sus palabras, porque el disparo fue tan perfecto que le pegó en la cabeza al ave, la cual salió volando entre los árboles, emitiendo una serie de ruidos muy extraños. Era como si fueran los lamentos de una persona. Aquel niño se metió a la casa al escuchar esos horribles lamentos. Al entrar, vio que su padre se encontraba en calma. En verdad le dio alegría ver que no sufría de dolor. Al contrario, dormía con tranquilidad. Los días pasaron, y esa horrible ave no regresaba. Poco a poco don Gilberto fue recuperando su vitalidad. Ya no volvió a enfermar. No obstante, continuaron alertas. Al cabo de una semana, al señor se le veía con fuerza, al punto que volvió a lo que más le gustaba, trabajar en su terreno. Sin embargo, las personas del pueblo notaron algo muy curioso. Durante los siguientes días, ya no vieron a la señora Úrsula caminar entre las calles, ni mucho menos andar en su casa. Además, no había ido a visitar a los campesinos. Las personas se preguntaban qué había sido de esa mujer. Hasta cierto punto estaban tranquilos. Al no verla se sentían seguros. Pero a los pocos días sucedería un evento que marcaría la vida de las personas y este lugar. Una noche inesperada, un par de gritos provenientes de la casa de doña Úrsula rompieron el sueño de las personas que vivían cerca de su domicilio. Eran unos gritos tan aterradores que hacían que la piel se pusiera fría por el miedo que generaba. Era en verdad escalofriante escuchar esos alaridos de agonía y sufrimiento. Los vecinos se fueron acercando poco a poco a la casa de la señora. De cierto modo estaban preocupados, querían saber qué le pasaba. Pero como le tenían miedo, ninguno se atrevía a llamar a la puerta. En sus mentes gobernaba la idea de que era una malvada bruja. Los gritos continuaban. Eran tan perturbadores que los vecinos no aguantaron un instante más, y pensando en que pudiera estar en peligro, decidieron entrar a la casa. Al forzar la puerta e ingresar a la habitación donde estaba la señora dando alaridos, se llevaron una amarga sorpresa, algo que no podían imaginar, ni mucho menos creer. Incluso sus caras se pusieron pálidas por el terror, e invocaron el nombre de Dios en ese instante. Vieron con horror que la señora estaba tirada en el suelo, pero no como una persona normal. Parecía una bola de carne humana, con una gran cantidad de plumas de ave de color negro, quien se retorcía de dolor por una fractura que tenía en su cabeza, así como un repugnante olor a podrido, a causa de esa herida que la estaba matando lentamente. A pesar de ser descubierta en su proceso de transformación, esta bruja intentaba esconderse para no ser vista, pero ya era tarde. Las personas asustadas por lo que estaban presenciando, tomaron la decisión de arrebatarle la vida a esa terrible bruja. De inmediato se organizaron para prenderle fuego a la casa, no sin antes cerrar puertas y ventanas de su casa, para que no saliera por alguna de ellas. Al poco rato, el fuego consumía aquella propiedad, y dentro de ella, a esa malvada bruja que atormentó al pueblo. Solo se escuchaban sus gritos pidiendo ayuda y perdón por todos los actos malvados que hizo, pero nadie acudió a su ayuda. Al cabo de unas horas, lo que era una casa sencilla quedó reducida a cenizas. Esta noticia por supuesto se extendió en el pueblo, siendo de esta manera que pudieron comprobar las sospechas, y en especial la esposa de Gilberto confirmó su corazonada de que Úrsula era quien se posaba en el árbol para atormentar a su marido. ¿Quién iba a imaginar que esta malvada bruja moriría malherida a manos de un inocente niño, y sobre todo con ayuda de Dios? A raíz de este evento, muchas de las personas que habitaban en este pueblo y que no tenían hijos, al enterarse de lo que había pasado, se fueron del pueblo. No querían tener una experiencia desagradable con estos seres llamados brujas. La avaricia del Nahual de Izcalli.
Mi historia empieza cuando me encontraba en la secundaria, allá por el año 1990 aproximadamente. Vivía en el pueblo de San José Huilango con mis padres, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Para ser sincera, el pueblo no era nada feo, en verdad me gustaba. Pero todo cambió con la llegada de unos caciques a la iglesia, la cual era muy antigua, y por supuesto, una de las primeras en el pueblo que les menciono. Estos caciques eran los que se hacían cargo de una orden de sacerdotes, muy distinguida en el pueblo, quienes abusaban de los pobres e ignorantes campesinos, robándose las riquezas del pueblo a manos llenas, por lo que paulatinamente fueron sumergiendo al pueblo de San José en la marginación y pobreza. Estos frailes franciscanos eran muy ambiciosos y no conocían de límites. Eran unas malas personas que además no tenían misericordia de nada ni de nadie. Esto trajo como consecuencia que se crearan inconformidades en la localidad. El punto es que había un grupo de gente que no quería tener a los sacerdotes en el pueblo, y ellos eran incitados por una persona muy peculiar, de nombre Antonio de Pedraza, un hacendado muy avaricioso, quien prestaba dinero a muy altos intereses a los campesinos, para que ellos pudieran comprar sus herramientas o cosas necesarias. Además de esto, también aconsejaba a los pobladores, envolvía a la gente con sus palabras, de tal forma que los convencía para que corrieran a esos franciscanos, antes que dejaran pobre y maldecido el pueblo. Les metía ideas en la cabeza diciendo que ellos traerían desgracias y liberarían infinidad de demonios que no podrían ser contenidos después. La verdad es que tenía cierta razón, pero también había interés en sus palabras. A la semana de que estos franciscanos llegaron y tomaron el poder de la iglesia, pasó un hecho muy aterrador y confuso, que sin duda dio inicio a esto que les contaré como un secreto guardado, relacionado con estas bestias nocturnas llamados nahuales, ya que jamás escuché un evento igual a este. Una noche, mientras me encontraba sentada frente a mi mesa haciendo la tarea, ya que por lo regular siempre la hacía a esa hora, porque en el resto del día, al salir de la escuela, debía atender otros deberes para ayudar a mis padres. Por ello, siempre me atrasaba con la hora de estudio y deberes escolares. A eso de la medianoche, se escuchó un desgarrador alarido, en un tono de lamento, el cual fue en verdad escalofriante, tanto así que yo creo lo escuchó todo el pueblo. Sonó tan tétrico e impresionante que no solo la piel se me erizó, sino que también los perros aullaron despavoridos, como presintiendo la calamidad o desgracia que se le avecinaba al pueblo de San José Huilango. Desde mi percepción, el lamento parecía venir de la iglesia. Yo sentí mucho miedo. Recuerdo perfectamente cómo me hundí entre mis hombros. Estaba en pánico. Ese lamento fue una mezcla entre un rito de dolor y sufrimiento que me caló los huesos. Al no soportar tal emoción, me despegué muy bruscamente de la mesa y aventé mis libros, sin importar dónde cayeran. Me levanté a toda prisa de la silla y me arrodillé a un lado de mi cama, poniéndome inmediatamente a rezar. Pero el grito se hacía cada vez más agudo y junto con él crecía mi miedo. No sé cuánto tiempo me pasaría de rodillas, pero el lamento ya lastimaba mis oídos, a pesar de estarlos cubriendo con mis manos. Yo habitaba a bastantes metros de la iglesia, como para escuchar ese lamento tan fuerte. Creí que en algún momento pararía, ya que dejaba de escucharse por algunos segundos, pero esos momentos de tranquilidad eran muy cortos y volvían a continuar. Mi hermana, que se encontraba despierta en su cama, a unos centímetros de distancia de la mía, estaba muy asustada entre sus cobijas. No podíamos calmarnos, y el grito era más y más intenso, hasta que después de un largo rato todo quedó en calma. Esa noche dormí junto a mi hermanita, debido al temor tan grande que teníamos, tanto que ni siquiera nos atrevimos a ir con mis padres.
Al amanecer, les conté a mis papás lo que había ocurrido, pero ellos de inmediato se molestaron. Dijeron que solo eran excusas mías para no atender mis estudios. Ellos, al ser demasiado católicos y fieles creyentes, de esos que nunca faltan a misa, me comentaron que seguro fue porque Dios estaba molesto conmigo, y por eso yo escuchaba voces impuras. Así que para no entrar en detalles y ser castigada, decidí que era mejor dejar el tema por la paz y quedarme callada. Pero a pesar de haber decidido no decir más al respecto, la gente en el pueblo comenzaba a hablar sobre el horrible lamento que se escuchó aquella noche. Unos decían que se trataba de la Llorona, otros que eran cosas malas, que entre más miedo te diera, más fuerte escucharías aquel lamento. Eso era algo que jamás había oído, pero me encontraba segura de que así era, pues toda esa noche me la pasé sintiendo miedo, y los lamentos eran cada vez más intensos. Pensé que esto sería algo pasajero, la verdad no fue de esta manera. Las siguientes noches fueron iguales, con lamentos horribles, que si no controlabas tu miedo, era imposible que te dejaran dormir. A pesar de la situación, pronto mi madre me haría saber que esto no era cosa mía, y realmente sucedían cosas raras en el pueblo. A los pocos días, ella contrató un albañil para que pusiera una virgen de loseta en lo alto de la casa, lo cual no se me hizo extraño, porque como les comenté, son muy católicos. Sin embargo, en mi mente quedó la idea de que eso lo pudieron haber hecho tiempo atrás. En consecuencia me llené de curiosidad, y decidí preguntarle por qué habían mandado poner a aquella virgen. En ese instante, al encontrarme junto con mi hermanita menor, nos hizo una confesión que nos dejó aterradas y sin aliento. Tanto ella como mi papá también habían escuchado los lamentos que alguna vez les mencioné, y por esta razón decidieron mandar poner la virgen a modo de protección, dado que mi madre aseguraba que esos gritos eran producto de que muchos campesinos no vieran con buenos ojos a esos franciscanos, ya que inclusive se sabía que varios de ellos habían asaltado, golpeado y hasta amenazado de muerte para que se marcharan. Los culpaban de ese grito tan horrendo, al cual le decían que era el lamento del diablo, que era a causa de ellos que él se encontrara vagando por las calles del pueblo. Con el pasar de los días, la gente se fue percatando que estos horribles alaridos eran a causa de unos ataques de terror que hacía una extraña criatura a las pocas familias que estaban a favor de los sacerdotes. Era a ellos los primeros a quienes asustaba, en esas noches largas de pánico entre gritos y lamentos. Muy casualmente, eran los franciscanos los únicos que no emitían opinión alguna ante los sucesos de aquellos aterradores ataques. Solo recomendaban orar a Dios y no perder la fe. No obstante, nadie había notado que don Antonio de Pedraza era el principal incitador de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo, con el fin de intimidar a la gente que los apoyaba. Esto al ser un estorbo para sus oscuros propósitos de chantajear a los pobres campesinos. Una parte importante de esta historia fue cuando se dio una pelea entre los sacerdotes y ese grupo de gente que estaba en su contra. La pelea, que empezó a palabras, terminó en golpes, tanto que mi padre y mi hermana resultaron afectados por meterse a defender a los sacerdotes, ya que los querían linchar, a causa de que los culpaban porque desde su llegada trajeron consigo la furia de una bestia que estaba desquiciada. Pero estas acciones tuvieron consecuencias terribles, algo que incluso yo puedo constatar porque lo viví. Aquellas personas que golpearon a los sacerdotes y a la gente que los defendía se fueron muriendo uno a uno, pues una maldición había caído sobre ellos. Después de que esta disputa duró varios años y se hiciera pública, el padre Luis Butera, que era la principal voz de la orden, misioneros servidores de la palabra, cierto día comenzó a regañar a los sacerdotes y mujeres del pueblo por su postura ante los sucesos ocurridos. Tomó palabra declarando que una vez ya no existiera aquel ente maligno,
se iría consigo aquella maldición, y sería el turno de aquellos que actuaron en contra de Dios y los suyos. Por otra parte, los alaridos y lamentos de esa bestia, o espíritu del bosque, aún se continuaban escuchando. No estábamos seguros de lo que era, pero un día al anochecer, algunas personas vieron como un animal de tamaño descomunal, con apariencia física de un felino, se acercó a la iglesia. Este animal tenía pretensiones de entrar a donde dormían los frailes. Buscaba con insistencia una ventana abierta para poder ingresar. En esos momentos, un campesino que se encontraba cerca, dando un paseo de vigilancia, fue testigo de lo que estaba aconteciendo. Así que sin dudarlo, y con el miedo a que este animal pudiera provocar un daño mayor, preparó el arma que traía consigo, apuntó al animal y disparó. Al introducirse la bala en aquel macabro ser, se escuchó el lamento que tenía al pueblo envuelto en miedo. Aquellas personas y el señor que estaban presentes observaron cómo esa criatura se fue arrastrando para perderse entre los árboles. Fue entonces que se dieron cuenta que se trataba de un nahual. Claramente, cuando ese animal se le vio alejarse, nadie fue a su persecución, ya que se sabía también que sería la última vez que estaría rondando por el pueblo. Al fin se estaba terminando ese reinado, que muy inteligentemente se estaba construyendo el nahual embaucador y mentiroso, ya que usaba mañas para acabar con los frailes. A la mañana siguiente, decidieron seguir las marcas dejadas que dejó ese nahual. Después de caminar unos 500 metros lejos de la iglesia, encontraron algo que los dejó asustados. Era el cuerpo sin vida y desnudo de don Antonio de Pedraza, el cual, antes de morir, no terminó su transformación, ya que tenía las garras y hocico de aquel animal al que se le había disparado. Obviamente, toda esa orden de sacerdotes, que ni su religión pudo proteger, estaban aterrados y sugestionados al enterarse que una criatura de este tipo los acechaba, y más cuando la noticia se hizo pública. Así que salieron del pueblo y nunca más volvieron. Tiempo después, los que obraron contra la ley de Dios y los que se dejaron influenciar por aquel nahual murieron uno a uno, como sucedió con los justos. Hasta hace poco quedó el último de ellos, pero nos enteramos que ya falleció. Casualidad, maldición o simple realidad, yo no olvido esa negra etapa en el pueblo de San José. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Por aquí les dejo otros videos para que los vean. Si tienen una historia, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.